compañeros, investigadoras, investigadores, en el segundo encuentro federal, Historia de la Educación a Debate, Balances historiográficos, giros teóricos y nuevas perspectivas para la enseñanza, que organizamos el grupo de investigación y docencia de Historia de la Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNCO y la Sociedad Argentina de Investigación y Enseñanza en Historia de la Educación. Así que, en principio, muchas gracias por haber venido, por la convocatoria que tuvimos. Y me gustaría saber, o preguntarle al doctor Nicolás Zarata, cómo surgió esta idea de encontrarnos hoy en la facultad y debatir sobre estos temas. Bueno, muchas gracias, Glenda, por la presentación, las compañeras, y a esta Facultad de Ciencias de la Educación por recibirnos en el marco de una actividad que tiene una tradición propia, ahora me referiré a ello, pero también de esta iniciativa de actividades pre-congreso camino a el evento que tendrá lugar aquí, entiendo, en muy poquitas semanas, y dedicado a la investigación educativa. El Encuentro Federal Historia de la Educación Debate en realidad tiene dos momentos, no lo inventamos nosotras, es una iniciativa que tuvo lugar allá por la década del 90, promovida por el recordado Rubén Cucuza, articulada en torno a una iniciativa de la Universidad Nacional de Luján, pero que convocó a quienes en ese momento se encontraban desarrollando, ¿no?, reflexiones en clave historiográfica, a pensar colectivamente, a pensar de manera más compartida, bueno, sobre qué se está escribiendo en el campo de la historia de la educación. Nosotros lo que hicimos en la actual gestión de la SAIE fue recuperar esa tradición y generar como una suerte de segunda temporada, ¿no?, que ya lleva 2 capítulos. El primero inició en Córdoba el año pasado, en la Universidad Nacional de Córdoba como sede, y la segunda, que es efectivamente la que estamos transcurriendo en estos días aquí, en Comahue, en Río Negro. Y hay una primera cuestión, que es impronta federal. Nos importa y mucho que estos eventos circulen por el país, que no se concentren en el AMBA, que no vayan a ese lugar muchas veces común, ¿no?, que es, ¿no?, la capital, en donde todos, digamos así, menos los porteños, juegan de visitantes, ¿no? Sino que hay que mover esta actividad por las provincias, por las regiones que conforman la SAI, porque también hay una especificidad que no es nueva, que es propia, que tiene una larga historia y que hay que potenciar más, y que creemos, ¿no?, la hipótesis que creemos que se potencia más con este tipo de iniciativas. Por eso también celebramos, ¿no?, que muchos compañeras de distintos lugares de la Patagonia se acercaron o se conectaron a este evento y han puesto también, sobre todo el día de ayer, en común muchísimos aportes, muchísimas reflexiones que nos actualizan. Bueno, creo que fundamentalmente eso. Después lo que el Encuentro Historia y la Educación Debate tiene también es como una suerte de alto en la producción, no es como un paremos las rotativas, ¿no?, dejemos de producir y reflexionemos sobre cómo estamos produciendo, cómo estamos escribiendo, qué estamos escribiendo, ¿no? No es un evento que tiene, como los congresos, como principal propósito mostrar lo que yo vengo trabajando en tal o en cual línea, sino en reflexionar sobre aspectos del campo, ¿no?, sobre la escritura, sobre cómo circula, sobre cómo se enseña, un tema que está cada vez más presente y que quizás merezca unas jornadas específicas, sobre la producción del campo. Pero bueno, sobre eso van a hablar mucho mejor mis compañeras de mesa. Recordemos que el profesor Nicolás Zarata es presidente de la SAIE, acompañado junto a la doctora Gabriela Lamelas como secretaria, a quien también agradecemos que esté presente. Y bueno, vos estuviste conjuntamente con Nicolás y con el grupo local en toda la organización. ¿Cuáles serían para vos los 2 o 3 puntos a destacar de este encuentro y de estas 2 jornadas que se llevaron a cabo el lunes y el martes? Bueno, en primer lugar, recuperando uno de los aspectos que señalaba Nicolás, la importancia de poder visibilizar, dar voz y permitir que quienes no somos de la Patagonia podamos conocer con mayor profundidad qué es lo que se viene investigando, qué es lo que se viene produciendo, cuáles son los temas, cuáles son los problemas, los enfoques que la historia de la educación en esta región tan vasta, tan heterogénea, viene produciendo en los últimos años. Toda la jornada de ayer nos permitió
acercarnos a esta producción. Ese creo que es una de las claves. La segunda tiene que ver con el nombre de una de las conferencias que elegimos, que tiene que ver con volver a contar. La Salle está transitando en este momento el debate, el intercambio en torno a un proyecto de poder elaborar un conjunto de tomos de una historia federal escrita de manera colectiva de la historia de la educación en la Argentina. Y creo que otro punto que surgió con mucha fuerza en estos diálogos y que también recién lo mencionaba Nicolás, quizá dé para reflexionar mucho, que son las articulaciones entre la investigación educativa y la enseñanza. No es algo que, bueno, la verdad es que se ha conversado mucho sobre eso, no solamente en el área de la historia de la educación, sino en otras. Y bueno, creo que es una preocupación sobre la que vale la pena detenerse. Lo que nosotros escribimos, lo que nosotros producimos, para quiénes estamos escribiendo, pero también qué historia de la educación estamos enseñando. ¿Cuál es el lugar de los sujetos, de las instituciones, qué estamos visibilizando, qué no estamos visibilizando, cuáles son los relatos que llevamos a las aulas, qué pueden hacer los estudiantes con esos relatos que llevamos? Bueno, son todos asuntos que estuvieron con mucha fuerza en la preocupación y que, bueno, también de alguna manera los tomamos en la agenda. Creo que es una y otras, ¿no? Los vínculos entre nuestras investigaciones y las políticas educativas. Bueno, creo que hay muchas cuestiones que dan vueltas allí y, por supuesto, una cuestión de mucha emergencia que tiene que ver con, bueno, cómo vamos a sostener estas líneas de trabajo que venimos transitando con la crisis, la urgencia, la enorme preocupación que transita todo el ámbito académico respecto a la posibilidad de continuidad, tanto en la formación de nuevos y jóvenes investigadores e investigadoras, como en el sostenimiento de los proyectos de investigación, tanto por la evaluación del trabajo docente como por directamente el cierre de líneas completas de investigación que estamos bueno, presenciando en los últimos días. Sí, que ayer se habló mucho del tema, de la situación también actual y por la cual nuestro sistema científico hoy está transitando en nuestras universidades. Me parece que ahí la historia de la educación también, decíamos ayer, tiene mucho para decir, tiene presencia y bueno, y en ese sentido repensarnos de alguna manera y agradecer también a la doctora Miriam Soswell, que enseguida cuando la invitamos dio el sí rápidamente. ¿Qué tiene para decir la historia de la educación en este presente, en las investigaciones educativas? Bueno, ¿cómo nos posicionamos en este contexto? Bueno, la historia de la educación tiene mucho que decir, es central para la investigación educativa en general. Es muy importante que pensemos esa investigación que tenga la especificidad de lo educativo, de lo pedagógico, más allá de otra investigación que se hace por fuera y que se aplicaría a ámbitos educacionales. Y justamente la historia de la educación ofrece la posibilidad de mirar el sentido diacrónico, cómo ha habido diferentes maneras de trabajar con problemas clásicos que reemergen, que están presentes, que a lo largo de la historia, el problema de la desigualdad, el problema de la formación, el problema del formato escolar, el problema de cómo atender las diversidades, bueno, fueron teniendo ensayos diversos con características que fueron tomando en cada uno de esos contextos y que nos dan, por lo tanto, una bitácora sobre la cual pensar cómo esos problemas se actualizan, cómo requiere otras miradas, otras trayectorias. Y eso es un componente muy importante. Sin esa mirada histórica, a veces uno podría tener una entrada un poco más anacrónica a los problemas de la educación, suponer que se trata de problemas nuevos o de experiencias más novedosas, pero en realidad poder situarlas en los entretelones de la historia, en los modos en los que se miró, las preguntas que habilitó, los ensayos que se produjeron, permite resituar justamente en recuperar esa experiencia y no suponer que se empieza más o menos de cero. Pero también la historia de la educación ha abierto una enorme cantidad de preguntas que son relevantes para la investigación educativa, porque la preocupación de que la mirada no sea solo a la dinámica institucional,
sino que pueda albergar la voz de los sujetos, que no sea solo la dimensión más contextual, más social o política, sino que efectivamente la práctica educacional, la práctica escolar, en su especificidad sea tomada. Bueno, son insumos, problemas, preguntas que la historia de la educación en su despliegue ha ido abriendo, posibilitando y ensayando también algunas herramientas y perspectivas que colaboran mucho. La verdad que el marco histórico, el situarse históricamente frente a un problema, no es solamente un esquema con el que hay que cumplir. Es la posibilidad de recuperar un trabajo, una perspectiva, una visión hecha sobre ciertas cosas que nos sirven de andamiaje para continuar y profundizar esta indagación. Y además, creo que acordamos en esto todos los que estamos acá sentados, y en esto que tenemos para decir, también que tenemos para decir desde nuestro lugar de trabajo, de nuestras regiones, bueno, esta mesa, ¿no? La Universidad de La Plata, UBA, UNIPE, Córdoba, Rosario, Comahue, digo, con los mismos problemas, con estas mismas inquietudes y poniendo también en la mesa estos problemas. Y en ese sentido también agradecer a la doctora Elisa Huesti de Rosario, que también nos acompañó. Elisa, tenés una trayectoria también de venir a Comahue, digo, todos los que estamos acá sentados, están sentadas, han venido, no es su primera vez, vas a participar del congreso, y bueno, ¿qué te llevas de este encuentro? Bueno, gracias Glenda, bueno, y a toda la universidad por la manera, la verdad que tan hospitalaria en la que nos han recibido, y nada, un gusto estar acá. Bueno, en primer lugar, además de agradecer, decir que la investigación educativa sin duda es una tradición dentro de este espacio, y yo vuelvo en breve, esperemos, en abril a participar de este evento por varias cuestiones. Porque, en primer lugar, si bien yo trabajo, investigo en el campo de la historia de la educación y participo de ese campo, que además constituye una comunidad intelectual potente, de la cual da cuenta, digamos, de este encuentro en el cual ahora estamos, además, también me parece fundamental poder entrar en diálogo con otros campos de la investigación educativa, y que nos permite eso además enriquecer estas preguntas a las cuales recién Miriam hacía referencia, que el campo de la historia de la educación produce y el campo de la educación toma, enriquecerlo con otras preocupaciones y con otros problemas que particularmente para los que estamos además, como es mi caso, en la docencia de historia de educación en carreras de formación docente, necesitamos y proponemos además que este diálogo entre lo que nos permite pensar y preguntarnos la historia de la educación sea puesto en diálogo, en tensión, digamos, con aquello que acontece en estos espacios de formación, en donde muchas veces las preocupaciones tienen que ver con cuestiones coyunturales, tienen que ver con emergencias, con inquietudes, que a veces cuesta a primera vista articular con aquello que la historia de la educación produce. Y en realidad la historia de la educación tiene mucho para decir, tiene un montón de repertorios, un montón de preguntas, como recién decía Miriam, y ese poner en diálogo, poner en contacto, me parece que es fundamental. Entonces, un poco esa idea, digamos, de compartir nuestras investigaciones y de nutrirnos de estas otras preguntas y de estas otras investigaciones desde la didáctica, desde la política educativa, bueno, desde la psicología, pedagogía, desde otros lugares, a mí particularmente, y creo que a los equipos de Rosario con los cuales trabajamos en formación docente, nos nutre y nos suma un montón. Esperemos que el compartir también sirva para poder seguir trabajando en eso. Sin ninguna duda. Bueno, ¿querés cerrar con algo? No, más que cerrar, bueno, sí. Sumarme a los agradecimientos. Creo que en estos tiempos, porque esta conversación está teniendo lugar en un determinado contexto, después cuando se graba y sale y se escucha en otro momento, ¿no? Pareciera que eso se pierde, y hay que, creo que, reponerlo. Es un contexto de una enorme gravedad para el país, de una enorme gravedad para las universidades nacionales, para el sistema educativo en su conjunto, sin duda, y creo que actividades como esta, su sostenimiento, que no es sin poco esfuerzo,
reafirman que hay una comunidad universitaria que viene trabajando, que seguirá trabajando, que continuará con una tarea que es tan fundamental como se decía, que es la de lo que aporta una universidad al desarrollo de un país. Eso que hoy pareciera estar interdicto, que pareciera estar observado desde, lo decíamos ayer, una perspectiva política de un gobierno nacional sin pies ni cabeza, que opina sin saber y que sobre todo está cargado de una malicia, porque no puede pensarse a esta altura de otra manera. Creo que la mejor forma de responder a esos prejuicios, esos incentivos, es con más trabajo, con más producción y, por supuesto, también con un reclamo que corresponde, ni más ni menos, respecto a las condiciones materiales que hacen posible que ese trabajo sostenga. Digo, no voluntarismo, pero sí una reafirmación del papel de las universidades en el desarrollo del país. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas.